bienvenidos, bienvenidas, las personas presentes, también las personas online. Estamos en el marco del retiro de yoga y meditación. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poco primero de qué es la meditación y para qué meditamos, básicamente. Entonces, quería comenzar compartiéndoles un breve fragmento de Swami Vishnudevananda, que es el maestro que está al lado derecho, y dice: mucho se ha escrito y dicho sobre la meditación, pero se necesitan años para poder comprender su naturaleza. No se puede aprender a meditar, así como no podemos aprender a dormir. Uno puede tener un colchón comodísimo, un cuarto con un clima perfecto, todas las comodidades, y el sueño puede no venir. El sueño es algo que no podemos controlar a voluntad. Uno simplemente cae en el sueño. Al igual que al sueño, la meditación no la podemos controlar a voluntad, pero podemos crear condiciones que facilitan el proceso de meditación. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que nos está ya dando un panorama de qué es lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas técnicas hoy en día para meditar, y lo que cada una de estas hace, en verdad, como dice bien Vishnu, no es enseñarnos propiamente a meditar, sino a crear las condiciones, una serie también de pasos y de predisposiciones, estado de disposición interna, para tratar de entrar en ese estado de meditación. Porque justamente si tenemos que probar de hacer una definición, hacer un acercamiento a una definición en qué es la meditación, podríamos decir que es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia no se logra a través del análisis lógico, intelectual o estudiando, sino que se logra a través de la experiencia directa. Y de esa forma nosotros lo que buscamos es generar un estado de conciencia más amplio en el que básicamente el objetivo es tener la experiencia de unidad, ¿no? Que es lo que significa yoga. Yoga significa unidad, unión, que es la unión del ser individual, de nuestro Atman, nuestro alma, con el todo, con la divinidad, el alma suprema, universo, ahí como cada uno, lo que para cada uno represente esa totalidad. Entonces, podríamos decir que la meditación es el principal instrumento y también el destino del yoga. Tiene esa doble función, digamos. Entonces, quería compartirles también un poco sobre los frutos de la meditación. Esto está basado, el otro día estaba viendo unos satsang de Swami Premananda, que también se los súper recomiendo. A mí me gusta mucho porque es muy, muy didáctico, muy claro para explicar. Y él citaba en ese satsang a Pablo Dors, que es un cura, pero que a la vez es escritor, y él ha explorado como otras filosofías, y entonces tiene muchos libros, entre ellos uno que se denomina La biografía del silencio, en donde habla de cuáles son los frutos de la meditación. Y una de las cosas que nos dice es que los frutos de la meditación básicamente los vamos a percibir fuera de la meditación. A veces nos pasa que nos sentamos a meditar y decimos: ay, yo no puedo, no, me distraigo, me duele el cuerpo, pero en verdad con la práctica sostenida nosotros probablemente también durante la meditación, pero donde más beneficios vamos a empezar a percibir y cambios va a ser en el exterior. Entonces, él nos nombra algunos, como por ejemplo la mayor aceptación de la vida tal cual es, como no entrar en conflicto con las cosas que no son como queremos estar, sino es un estado de aceptación de todo lo que sucede, tanto lo que calificamos como positivo como negativo. Una asunción más cabal de mis propios límites. Hablamos aquí de iluminar nuestras sombras con amor. Uno como mucho más rápidamente puede reconocer cuáles son las cosas en las que nos falta todavía hacer algún trabajo, y amorosamente las podemos ir trabajando, iluminando, tanto internamente como con otras personas. Nos habla también de una mayor benevolencia con los semejantes, una mayor atención a las necesidades ajenas, un mayor aprecio por los animales y la naturaleza,
una visión del mundo más global y analítica, también una creciente apertura a lo diverso, mayor humildad, mayor serenidad y mayor confianza en uno mismo. O sea, básicamente, justamente como empezamos a tener esa experiencia de unidad, de estar unidos con las demás personas, con la naturaleza, con todo lo creado, la perspectiva se amplía y ya no soy yo, este cuerpo, o estos pensamientos, o mis objetos, o incluso a veces podemos extendernos a nuestros vínculos más cercanos, sino que cada vez se va ampliando más. Y entonces empezamos a experimentar todos estos beneficios. Y también lo que comenta es que estos frutos lleva un tiempo en experimentarse. No es que porque medito un día o una semana inmediatamente va a pasar, sino que es un proceso y como tal lleva tiempo. Y hay este fragmento me parece súper lindo, dice: la meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad, hasta que de tanto meditar la grieta se ensancha y rompe la vieja personalidad. Como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a ese fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Básicamente lo que sucede es como que vamos sacando como capas, ¿no? Él habla de reinventarnos. Y también, no sé si conocen la meditación Vipassana, ¿la han escuchado hablar? ¿Sí? Bueno, son retiros de silencio de 10 días, en los que uno está prácticamente 10 o 11 horas por día meditando. Son meditaciones silenciosas justamente. Y tuve la oportunidad de ir a además de ir a sentarme, otra vez fui a servir. Y había una psicóloga también sirviendo, y ella me explicaba, me dice: lo que sucede con esta técnica es que la mente se pliega sobre sí misma. Es como que la mente, el observador se separa, se desidentifica, observa esos pensamientos, y de esa manera vamos accediendo a niveles cada vez más profundos del subconsciente, hasta que en un momento logramos ver que todas esas capas son una ilusión y tener esa experiencia de unidad. Y el último fragmento que les quería compartir de Pablo Dors dice: imagina que deseas algo. Podemos hacer el ejercicio, cerrar los ojos e imaginar algo que deseamos. Ahora, imagina que no lo consigues. Pues bien, puedes ser feliz sin conseguirlo. Eso es lo que da la meditación. Entonces él también nos habla acá de que esto nos va a ayudar, este entendimiento, a que la frustración se puede elaborar creativamente sin resignación, justamente también por ese estado de mayor aceptación que hablábamos antes. Y bueno, desde el yoga todo este conocimiento está incluido dentro de lo que se denomina el Brahma Vidya. Brahma viene de Brahman, que es Dios o el absoluto, y Vidya significa conocimiento. Entonces el Brahma Vidya es el conocimiento del Dios o lo absoluto, ese conocimiento superior. Y el objetivo del Brahma Vidya es lograr la liberación espiritual y que podamos tener esa experiencia de unidad que les mencionaba anteriormente. Y en esa experiencia de unidad nosotros experimentamos, decíamos, nuestro Atman, nuestro alma, que tiene 3 características, que son Sat, Chit y Ananda. Esto hace referencia a que somos eternos, nuestra esencia es que somos eternos, que somos conocimiento y que somos sabiduría absolutos. Eso está en todos nosotros, siempre, en todo momento, incluso cuando dejamos el cuerpo físico. Pero, ¿qué sucede? Generalmente la mayoría no nos sentimos así todo el tiempo. Y el motivo, nos dicen los maestros, es que tenemos impurezas en la mente que nos impiden ver ese tesoro que es nuestra verdadera naturaleza y que, como les digo, está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y nos hablan de 3 impurezas, que los nombres en sánscrito son Mala, Vikshepa y Avarana. Vamos a hacer como una analogía con un lago para explicarlo. Si hay un lago y en el fondo está este tesoro que es el Atman, nuestra verdadera naturaleza,
pero hay distintas capas que nos impiden verlo. Esa primer capa, que es mala, es el egoísmo y es la capa más gruesa. Podríamos decir que es el pantano que está flotando en la parte de arriba de ese lago. Luego tenemos otro tipo de impureza que es vikshepa, que podríamos decir que son como las olas que podría tener ese lago. Y en este caso hacemos referencia a la intranquilidad de la mente. Vieron que la mente suele estar ahí un poco agitada a veces. Hay algunos que hacen como lo ejemplifican con un mono borracho. Entonces esa mente que no para, que va de un lado para el otro, ahí esa sería la impureza que denominamos vikshepa. Y luego tenemos una impureza más sutil, que es la ignorancia espiritual, que podríamos pensar que es como, aunque saque el pantano y aunque el lago no tenga olas, el agüita todavía está como un poquito turbia, entonces esa sería como la ignorancia espiritual, que es a veces la que cuando ya tenemos un tiempo en el camino espiritual, a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en ella. Y las escrituras sagradas y los maestros entonces nos enseñan 4 caminos del yoga para poder remover esas impurezas. El primer camino es el karma yoga, que es el servicio desinteresado, el yoga de la acción, lo que estamos haciendo aquí, las personas que estamos viviendo. Esto es entregar nuestros dones al servicio de la humanidad sin esperar nada a cambio. Este camino nos va a ayudar a remover esa primer capa del pantano, el egoísmo, esa capa más gruesa. Luego tenemos el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Aquí incluye las puyas, como hicieron anoche en la iniciación, los rituales, la creación de altares, los cantos, como también hicimos recién. Todo esto está incluido dentro de lo que es el Bhakti Yoga. Y junto con el siguiente camino, que es el Raya Yoga, nos ayudan a remover la segunda capa, esa intranquilidad de la mente. Y justamente este otro camino, el Raya Yoga, hace referencia al yoga del control de la mente y la meditación, que es lo que nos convoca particularmente este fin de semana. Justamente la palabra Raya significa rey, porque lo que buscamos a través de este camino es nosotros ser como los reyes de nuestra mente, como para poder controlarlo y justamente calmar esas agitaciones mentales. Y Swami Premananda también da un ejemplo que dice, es muy lindo ver a un perro mover la cola, pero es muy triste que la cola mueva al perro. Entonces, si la cola fuera la mente, entonces lo que buscamos nosotros es ser el perro, que controlamos la cola y no que la mente nos domine a nosotros. Entonces, estos 2 caminos, Bhakti y Raya Yoga, nos ayudan a remover la segunda impureza, vikshepa. Y por último nos queda el 4º camino, que es el Jnana Yoga, es el yoga de la sabiduría, que en este caso nos ayuda a mover esa impureza más sutil, que es la ignorancia espiritual. Y el Jnana Yoga consiste en el estudio de las escrituras sagradas, acompañados siempre guiados por un maestro o gurú. Y este camino se dice que la mayoría de las personas podemos acceder a él luego de haber transitado, estar más firmes en los 3 caminos anteriores. De todos modos hay personas que ya nacen como más cerca de la iluminación, como por ejemplo lo que cuentan de Shivananda, y entonces quizás pueden conectar más rápido con este camino. Pero para la mayoría de las personas tenemos que estar establecidos en los anteriores. Y Shivananda lo que nos propone, como veíamos ayer, es el yoga de síntesis, que es enfocarnos en el camino que más nos resuena y siempre complementar con los demás. Entonces, si soy una persona de carácter más místico, más sentimental, quizás resuene más con el Bhakti. Si soy más de la acción, voy a conectar más con el Karma Yoga. Si soy una persona más de enfoque científico, puedo conectar más con la meditación, con el Raya Yoga. O si soy más intelectual o más filosófico, quizás conecte más con el Jnana Yoga. Pero siempre, como les decía, complementándolo. Por ejemplo, en el Jnana Yoga, que es muy del estudio de la sabiduría, el riesgo es como intelectualizar la espiritualidad. Entonces siempre nos recomiendan complementarlo mucho con Bhakti Yoga, con la devoción. Por otro lado, además de estos 4 caminos, en el yoga se nos proponen 5 principios, que el objetivo es
tener saludable el cuerpo y también la mente. Desde la mirada del yoga, el cuerpo es el vehículo que nos va a llevar hacia el Atman, esta verdadera naturaleza que tenemos. Para eso el cuerpo y la mente tienen que estar saludables. Entonces, estos principios son 5, como les decía. El primero de ellos son las asanas, que son las posturas que vamos a experimentar también ahora en la práctica de Hatha Yoga de las 8. Y aquí, entonces, lo que nosotros buscamos es lograr posturas firmes y cómodas. Y siempre el objetivo es después poder sostener la postura de meditación, ¿no? A veces nos quedamos ahí con que, ay, me pude parar de cabeza, pero si yo después todo eso que desarrollo a nivel físico a través de la práctica de Hatha Yoga, después no lo utilizo para meditar, me estoy quedando como solamente con la parte visible del iceberg y me estoy perdiendo toda la profundidad que hay en el fondo, que es la capacidad de conectar con ese tesoro. Entonces, súper importante, sobre todo en estos días, que por ahí hay como mucho de mostrar la foto en la postura y tal, como de no olvidarnos que el cuerpo es un vehículo, es solo un vehículo, no nos quedemos en el cuerpo. Y se dice, ¿por qué la importancia también de tener el cuerpo la columna flexible? Se dice que la juventud del cuerpo depende justamente de la flexibilidad de la columna vertebral, porque así va a funcionar mejor todo nuestro flujo sanguíneo, va a llegar oxígeno, nutrientes, prana, energía vital, que ahora vamos a hablar de eso también, va a llegar mejor a todo nuestro cuerpo y eso nos va a mantener más saludables. Y también todo nuestro sistema nervioso, que también va recorriendo a través de toda nuestra columna vertebral, también va a funcionar mejor. Con las asanas también, con cada postura vamos trabajando órganos, glándulas, y además no solo trabajamos el cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo energético, que es la primer capa de nuestro cuerpo causal, que es un cuerpo más sutil. Tenemos este cuerpo físico, luego el cuerpo causal, y dentro de él la primera capa es el energético. Y allí están los chakras, que son los centros energéticos, que son, como les digo, parte de este cuerpo más sutil. Entonces nosotros en Hatha Yoga lo que vamos a estar trabajando es tanto la postura del cuerpo como la respiración, porque cada movimiento se sincroniza con la respiración, y también siempre vamos a tener un punto de enfoque, la atención en la zona que esté trabajando en cada asana. Entonces, básicamente, Hatha Yoga también lo que vamos a estar haciendo, si lo hacemos en conciencia, es meditación, y también propiamente en la práctica podemos lograr esta experiencia de unidad. Entonces, este es el primer principio. El segundo son los pranayamas. Los pranayamas hacemos referencia a una respiración adecuada. Prana es la energía vital, como esa chispa de vida, y prana y yama es control o expansión. Entonces los pranayamas son el control o la expansión de la energía vital. Si hay un cuerpo muerto, no tiene nada de prana. Un cuerpo que está enfermo puede estar un poquito bajito de prana, y un cuerpo saludable va a tener mucho prana. Y en este sentido, contarles que el prana lo absorbemos de distintas fuentes, pero la principal, se dice que el 80%, es a través de la respiración. Por eso la importancia de los pranayamas. Y en cuanto a la respiración, hay distintos tipos de respiraciones. Nosotros cuando estamos por ahí agitados, nerviosos o con miedo, respiramos como cortitos, solo con la parte alta. Se llama respiración clavicular. Luego hay otra respiración que es un poco más profunda, pero no llega a ser completa, que es cuando llegamos hasta las costillas. Respiración ya más intercostal. Esta es mejor que la primera, que tiene mucho desgaste de energía y muy poca absorción de energía. Esta tiene un poco más, pero todavía no es tan profunda. La más profunda es cuando respiramos con el abdomen. ¿Vieron cuando los bebés o los animales duermen, que se les infla la pancita y se vacía? Esa es la abdominal. Y luego tenemos la respiración yoguística completa, que lo que busca es usar el 100% de esa capacidad pulmonar. La van a experimentar también en la práctica. Y ahí, al inhalar, expandimos pecho, clavículas, pecho y abdomen. Entonces, de esa manera, usamos el 100% de la capacidad y estamos entonces absorbiendo mayor prana, mayor energía vital,
en relación a este segundo principio de los pranayamas. Y lo que es importante es que nosotros, a través del control del prana y de la respiración, vamos a poder también controlar el estado de nuestra mente. Si yo me siento nervioso, agitado y empiezo a hacer respiraciones, inhalando, por ejemplo, en 3 segundos y exhalando en el doble de tiempo, en 6, esto va a activar mi sistema nervioso parasimpático y automáticamente la respuesta de relajación, y ese estado también se va a suavizar. Entonces es súper importante también tenerlo en cuenta para este control de la mente. El tercer principio es Shavasana, que hace referencia a la relajación adecuada. Y esto es muy importante porque imagínense que si es un auto, nosotros si aceleramos, el auto se va a fundir. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Lo vamos a experimentar también en la práctica, tanto entre medio de las asanas como al final, y aquí se activan todos los mecanismos de reparación y sanación de nuestro cuerpo. Y hablamos de 3 niveles de relajación, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. En el físico vamos a ir haciendo como unas indicaciones de autosugestiones para ir relajando de abajo hacia arriba. Para el nivel mental lo vamos a hacer conectando con la respiración, por lo que les comentaba anteriormente. Y a nivel espiritual generalmente se dice alguna frase, alguna afirmación que nos conecte con este sentido de unidad, de que somos parte de algo mayor y que esa es nuestra verdadera naturaleza. Entonces estos 3 primeros principios lo experimentamos en la práctica de Hatha Yoga. Luego pasamos al cuarto, que hace referencia a una alimentación saludable. Entonces aquí es importante que el alimento que vayamos a ingerir sea fácilmente digerible y asimilable. Se dice que el yogi no vive para comer, sino que come para vivir, y a su vez es otra de las fuentes para absorber prana. Entonces, si yo ingiero alimentos que tienen prana, que son orgánicos, que no tienen violencia, como por ejemplo cuando comemos carne estamos comiendo un animal muerto, entonces tiene menos prana que si como verduras orgánicas, ¿no? Entonces, en este sentido, la alimentación también eliminamos o tratamos de evitar los estimulantes, por eso el café, por eso tampoco comemos cebolla, ajo, porque todo eso lo que hace es nos estimula y nos lleva a estados de la mente más agitados, que es justamente lo que queremos tratar de evitar. Y el quinto principio, entonces, del yoga, y que es el que está más relacionado con lo que vamos a ver este fin de semana, se llama Vedanta y Dhyana, que hace referencia al pensamiento positivo y a la meditación. Entonces aquí lo que vamos a estar buscando a través de anclajes tanto internos como externos es que la mente se enfoque y de esa manera se calme. No es que yo solamente trato como de quedar la mente en blanco, sino que eso va a ser una consecuencia. Cuando la mente está concentrada, los pensamientos automáticamente empiezan a bajar. Bien, entonces vamos a pasar ahora a hablar de algunos pasos, algunas prácticas que son recomendadas antes de entrar en la meditación, como para facilitar. Para luego vamos a ver 12 pasos de cómo podemos entrar en la meditación. Estas prácticas, la primera de ellas hace referencia a levantarnos temprano. Y esto es porque hay un horario que es entre las 4 y las 6 de la mañana que se llama Brahma Muhurta, que es más favorable para la meditación. Se dice que en este momento la energía del sol y la luna están en equilibrio y por ende eso facilita el estado de meditación. Por otro lado, otra de las recomendaciones es bañarnos antes de realizar meditación o alguna otra práctica espiritual. Eso nos ayuda a mantenernos despiertos. Si no vengo y me siento o me tiro allá contra la pared y me quedo dormido, entonces nosotros si nos bañamos, llegamos frescos. También uno cuando se baña, si está con algunas cuestiones ahí medio en la cabeza, puede como limpiar un poco también a nivel mental y venir más despiertos. Por otro lado, otra recomendación es la ropa adecuada. En este caso, la recomendación es usar siempre la misma ropa para meditar y que sea cómoda. Eso es fundamental. Por otro lado, el ayuno. Si nosotros nos sentamos a meditar y acabamos de comer hasta explotar,
va a ser muy difícil enfocarnos y concentrarnos. La energía va a estar toda en el estómago ahí tratando de digerir, nos vamos a sentir pesados, nos va a dar sueño. Entonces, súper recomendado a la mañana, si podemos, antes de ingerir alimento, realizar la meditación. La quinta práctica hace referencia al Mauna, la práctica de silencio, que como saben aquí la practicamos todas las mañanas. Y en este caso lo que buscamos es llegar a la meditación con la menor cantidad de estímulos posible, porque si yo vengo charlando y acá hasta un minuto antes de entrar al templo estuve hablando con alguien, me voy a sentar y mi mente va a seguir con eso. En cambio, si yo no hablé y hablamos de silencio no solo a nivel verbal, buscamos un silencio mental, entonces por eso también intentamos no tener contacto visual, no agarrar el celular, incluso se recomienda no leer, no escribir, como de una lo más pronto posible hacer la meditación. Y si lo vamos a hacer a la tarde, la meditación, lo recomendado es después de la meditación también sostener por lo menos algunos minutos, unos 10 minutos de mauna, de silencio, para conservar ese estado de alta vibración. Y la última recomendación es hacer algunos saludos al sol o pranayamas o asanas también antes de hacer la meditación. Eso normalmente, el orden, digamos, la meditación iba al final, pero ¿qué pasó? Los maestros vieron que, sobre todo en Occidente, que solemos estar muy apurados, la gente iba hacia las asanas y después, cuando llegaba la hora de la meditación, se iban. Y como dijimos, las asanas, en verdad, lo que hacemos es preparar el cuerpo para poder sostener la meditación en una postura cómoda. Entonces, fue por eso que muchas veces la hacemos antes, incluso aquí comenzamos el día meditando. Pero idealmente, si lo quieren probar en sus prácticas personales, es meditar después de hacer la práctica de Hatha Yoga. Bien, entonces dicho todas estas recomendaciones de estas prácticas sádvicas antes de meditar, vamos a pasar ahora a nombrar una serie de pasos para meditar. Entonces, los 3 primeros pasos hacen referencia a la regularidad, en referencia al lugar, al horario y también a la técnica que utilicemos para meditar. Y esto básicamente es el fundamento para la creación de hábitos. Nosotros cuando hacemos algo repetitivo y con ciertas condiciones, digamos, la mente ya empieza después a entrar más fácilmente. Así como si yo a la noche me baño, me cepillo los dientes, me pongo el pijama y hago unas respiraciones, la mente ya sabe que es porque voy a ir a dormir. Lo mismo sucede con la meditación. Entonces, en referencia al lugar, ideal sería si podemos tener un cuarto para meditar. Pero esto a veces no es tan fácil, no tenemos tanto espacio. Entonces, lo que podemos hacer es disponer un rincón en nuestro cuarto o en algún lugar que haya así no sea un lugar tan transitado. Podemos armar un altarcito, no hace falta que sea nada muy complejo. Podemos poner una imagen de lo que, si profesamos alguna religión, de nuestra religión, sino lo que para nosotros nos conecte con un amor superior. Pueden ser los elementos de la naturaleza, podemos poner una velita, agua, tierra, prender un incienso. Y entonces nosotros ahí armar nuestro espacio, podemos incluso poner nuestro tapete para hacer yoga o para meditar. Y eso ya va a hacer que la mente interprete que cuando yo voy ahí, voy a meditar. En relación al horario, como les decía anteriormente, recomendado el amanecer entre 4 y las 6 o al atardecer también puede ser. Y en cuanto a la duración, es importante, si estamos arrancando a meditar, es muy difícil, poco probable que yo me pueda sentar a meditar 1 hora. Entonces es preferible hacer menos tiempo, pero hacerlo todos los días, que ponerme una pretensión muy grande y que no la pueda sostener. Entonces siempre empezamos de a menos a más. Podemos empezar con 20 minutos, como practicamos aquí a la mañana, y progresivamente ir extendiéndolo. Pero como les decía, para los hábitos la clave es que yo lo haga todos los días y como repetir la mayor cantidad de condiciones posibles. Eso nos va a ayudar a entrar más fácil en la meditación. Y respecto a la práctica, si yo hoy hago meditación de tradición Shivananda,
mañana hago vipassana, pasado hago visualización, la mente es como que cada vez tiene que procesar, bueno, ¿qué voy a hacer esta vez? A diferencia de si yo hago siempre la misma práctica, ya se va internalizando, entonces entramos más fácil. Es como cuando aprendemos a manejar. Nosotros al principio decíamos, bueno, tengo que apretar el embriague, tengo que poner primera, tengo que mirar el espejo, hasta que en un momento uno lo hace tan seguido que eso ya sucede de una manera casi automática, digamos. Entonces pasa lo mismo cuando elegimos una técnica de meditación y nos focalizamos en ella. Esos son entonces los 3 primeros pasos: lugar, momento y la práctica, la regularidad en esos 3 puntos. El cuarto hace referencia a la postura. Acá es súper importante, como les decía esta mañana en la meditación, lo que buscamos es que la espalda esté erguida, con sus curvaturas naturales. Tampoco me voy a poner a forzar, digamos, porque la columna tiene curvaturas naturales. Y siempre es desde la base, por eso decimos que los isquiones, esos huesitos que están en la cola, que queden bien apoyados. Podemos utilizar, si tenemos cojines como estos, los colocamos en la parte de atrás. Lo que más ayuda es la parte de atrás de los glúteos para que la cadera se vuelque hacia adelante, se abra y entonces bajen las rodillas, que es lo que nos suele incomodar más cuando no estamos muy acostumbrados. Entonces aquí también, si nuestras rodillas todavía quedan muy altas, podemos utilizar varios cojines para elevarlos, podemos colocar cojines debajo de nuestras rodillas, podemos probar también sentarnos de rodillas de esta forma. Acá incluso podemos utilizar cojines aquí y dejar las manos acá. Otra forma, si esto también nos resulta incómodo, podemos sentarnos en una silla, en el borde. Acá es medio bajito, pero buscamos como que quede alineado y acá en un ángulo de 90 grados. Siempre priorizando, como les decía, que la espalda esté recta. Si yo me estoy forzando a sentarme en medio loto o en loto y mi cuerpo no me da, no tiene sentido. Voy a durar 2 minutos y me voy a tener que cambiar de postura. Es preferible sentarme en una silla y poder sostenerlo. Bien, y respecto a las manos y los ojos son importantes también. Las manos, como les decía esta mañana, pueden ir en Chin Mudra, sobre las rodillas. También ahí se usa mucho en el budismo colocar una palma, luego la otra y juntar los deditos suavemente. Esto también nos ayuda a mantener la concentración. A mí particularmente para meditar esta me gusta mucho, porque uno también se da cuenta en algún momento que por ahí está o apretando o que separó los dedos, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es darle varios puntos de enfoque a la mente, para que de esa manera se concentre y los pensamientos vayan bajando un poco su ritmo. Entonces, cada tanto yo voy registrando, bueno, tengo la espalda erguida, tengo las manos cómodas. Los ojos aquí en esta tradición los dejamos cerrados, pero hay otras tradiciones que, como por ejemplo el budismo Zen, que hacen Zazen, se hace con los ojos entreabiertos mirando hacia 45 grados. Bien, eso respecto a la postura, que es el cuarto punto. El quinto es la respiración, que les estuve comentando antes con los pranayamas, en los principios. Nosotros, a través del control de la respiración, podemos enfocar la mente y también nos ayuda a entrar en ese estado meditativo. Respecto a la mente, en el sexto paso, nosotros le damos la instrucción a la mente de que se concentre, de que vamos a meditar. Eso ya hace también de que se active algo de nuestro enfoque. El séptimo punto es escoger un punto de concentración o anclaje, como se los nombré también en la meditación de esta mañana. Aquí en tradición Shivananda utilizamos el entrecejo, que es Agna Chakra, el centro de la intuición, o el centro del corazón en Anahata Chakra. Y esto se dice que según si somos personas más racionales, quizás nos resuene más el punto de concentración en el entrecejo, y si somos más emocionales, quizás conectemos más con el punto de enfoque en el centro del corazón. Lo importante es no cambiarlo. Yo elijo uno y durante la meditación, y ojalá en las siguientes también, una vez que ya identifique cuál me resuena más, mantenerlo siempre. El octavo punto es escoger un objeto simbólico de concentración
Y aquí hacemos referencia a la sincronización de la respiración con el mantra Om o algún mantra o el mantra personal, alguno que nos resuene. Y si no conocemos o no nos resuenan los mantras, también podemos utilizar alguna afirmación, como soy amor, soy paz, soy luz. Entonces nosotros sincronizamos la respiración y es otro punto más en el que nosotros hacemos que la mente se enfoque. Además suele ser rítmica. No sé si lo experimentaron también cuando con el mantra que nos cantó Juan, uno entra como en trance, ¿no? Y eso es porque con la repetición y el ritmo, la mente es otra forma en la que se concentra. Y justamente la palabra mantras, man viene de manas, que significa mente, y tras significa liberar o proteger. Entonces, el mantra lo que hace es proteger o liberar nuestra mente. Y son, además, recordemos que están en sánscrito, entonces tiene una fuerza vibratoria muy elevada, también son sonidos que se dice que encapsulan los nombres de Dios. Entonces ya de por sí el mantra, por la propia vibración que tiene, ya nos va a ayudar a enfocarnos. El 9º paso es darle espacio a la mente, ¿no? Yo ya me acomodé, conecté con la respiración, le di la instrucción a la mente de que se enfoque, que vamos a meditar, escogimos algunos de estos puntos de enfoques, estoy con el mantra y ahora, listo, digo, ya está, estoy meditando. Pero no, empiezan a aparecer pensamientos. Entonces eso es natural, no hay que pelear con eso. No es que empiezo a pensar y, ay, no, yo no sirvo para esto no es para mí, no estoy pudiendo hacerlo. Es aceptar que eso es natural, es la función de la mente. Entonces, en ese primer momento lo que hacemos es dejar que corran los pensamientos. Y luego ya en el siguiente paso, en el 10º, lo que nosotros empezamos a hacer es a disociarnos de la mente. Entonces me doy cuenta que estoy pensando, observo el pensamiento, me desidentifico, ya es el observador observando la mente, lo que está pensando, y simplemente no reacciono, no me enojo porque estoy pensando, ni me engancho a seguir pensando en que le tengo que decir algo a alguien o que tengo que hacer tal cosa, sino que digo, estoy pensando, lo dejo pasar como si fuera una nube en el cielo y vuelvo. ¿A dónde? A la respiración, al punto de enfoque, al mantra. Volver. Volvemos una y otra vez. Me doy cuenta, no me enojo, vuelvo. Entonces, en un punto lo que va a pasar es ya en el paso número 11, o sea, ya pasamos el paso 10 en el que nos desidentificamos, y en el paso 11 ya la concentración es tal que esos pensamientos cada vez empiezan a cesar directamente. Y lo que nosotros experimentamos es un flujo de energía ininterrumpido y constante que es, o sea, lo nombra acá como hacia Dios, pero cada uno, entonces yo lo experimento como un estado de presencia, de mucha presencia, y literalmente podemos sentirlo como corre ese flujo a través de nuestro cuerpo. Y ya el paso número 12, que es el samadhi, que es un estado de supraconciencia. Y ahí es cuando ya ese flujo constante se mantiene por un periodo más largo, ya pasando los 20 minutos, ahí ya podemos entrar en el estado de samadhi, que es un estado de supraconciencia donde ya los pares de opuestos se disuelven y podemos lograr entonces tener esa experiencia de unión con el todo, que es lo que muchos sabios e iluminados han logrado y que nos enseñaron a través de estas técnicas, digamos, para poder experimentarlo. Así que vamos a dejar aquí. Por la tarde vamos a continuar. Tenemos primero a las 12 una actividad en el río que nos va a estar acompañando Gustavo, que tocó el armonio recién. Vamos a hacer una caminata meditativa y una meditación en el río, y luego a las 2 de la tarde vamos a tener otra clase aquí, que ahí ya vamos a estar viendo un poco de los Yoga Sutras de Patanjali y los 8 peldaños de la Ashtanga Yoga. Así que antes de cerrar, algunos anuncios. El 24 de abril tenemos el próximo profesorado básico de Hatha Yoga, de yoga en verdad, Ayurveda y ecología védica.
Entonces aquí si queremos profundizar en nuestra práctica o también llevar todo este conocimiento a otras personas, súper recomendado, son 21 días de inmersión aquí en la selva y con toda la comunidad en donde realmente se transforman vidas, así que súper invitados. Luego tenemos el profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo del 15 al 22 de mayo, ya esta especialización enfocada para acompañar este momento de la vida. Luego tenemos en Semana Santa varios planes súper interesantes. Tenemos el profesorado de yoga avanzado con Jorge Arango, es del 27 de marzo al 5 de abril. Y aquí se puede venir a todo el profesorado o bien hay como dos, está dividido en dos, en los chakras inferiores y en los chakras superiores. Entonces si por ahí no podemos tomarnos todo ese tiempo, podemos hacer uno de los módulos de los inferiores o los superiores y en otro momento hacer el otro, digamos. Y también vamos a tener en Semana Santa el retiro de yoga y familia en la selva del 1 al 5 de abril. El equipo que trabaja con infancias, entonces siempre haciendo acá un montón de actividades con yoga, biodanza, enseñando a través del juego, de la práctica, también conectando con el río, con la naturaleza. Súper lindo para venir en familia. Si no son tan pequeños, los niños pueden, a partir de los 7 años, ¿no? Se pueden quedar con el equipo de infancias y los adultos pueden asistir a las actividades bueno, en este caso van a estar el profesorado avanzado viendo chakras. Tenemos también cursos de Hatha Yoga para principiantes, todos los fines de semana aquí en el Ashram, de hecho ahora a las 8 va a haber aquí en este templo. Y en Atman Yoga, que es la sede que tenemos en Medellín, inician a principio de mes y a mitad de mes. Así que quienes quieran conocer la serie o quienes no hayan practicado yoga, súper bienvenidos. Y tenemos también viajes al origen, tenemos a Támesis en el puente del 20 de marzo y a Suriquí el viernes 15 de mayo. Entonces estas experiencias inmersivas en la naturaleza, en estos templos naturales, también para conectar con la sabiduría interior y también para concientizar sobre la protección de los territorios, súper importante hoy en día, así que súper invitados. Bueno, vamos a cerrar entonces el espacio con 3 Om y el mantra final que lo encuentran al lado del inicial que vimos al inicio. Acomodamos la postura. Trayambakan yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior mukshyamam dritat. Om Trayambakan yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior mukshyamam dritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oración universal de Swami Shivananda sigue a continuación. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sat Chit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias,
Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén.